de mi maldad, despojándome de toda majestad. Me amaste aunque no lo merecí. Cuál infinito es tu amor por mí. Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es, quién fue y quién será el rey que pronto volverá? Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es, quién fue? Pronto volverá. Eres Dios, 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 díselo. Eres Dios, eres Dios, eres Dios, Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es, quién fue y quién será el rey que pronto volverá? Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es, quién fue y quién que pronto volverá? Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Para mí es un gozo estar nuevamente delante de todos ustedes compartiendo las bellas enseñanzas de la palabra de Dios. Es bueno escudriñar las Escrituras porque en ellas dijo el Señor Jesús que tenemos la vida eterna. Es muy importante nuestra dependencia espiritual de la palabra de Dios y para ello tenemos que escucharla, tenemos que leerla, tenemos que meditarla y también tenemos que darle la prioridad que ella tiene y que nosotros debemos de cumplir. Hoy es un día muy lindo, muy especial y vamos a exprimir lo que más podamos de esta bella palabra del Señor. El día de hoy voy a hablar sobre el Salmo 23. La palabra salmo significa una canción cantada con acompañamiento de instrumentos musicales. Mire qué lindo pues lo de los salmos. El libro de Salmos es el más largo de la Biblia y está formado por 150 composiciones, las cuales tratan de diversos temas, entre los cuales se destacan la oración, la adoración y la venida del Mesías. Por eso cuando Jesús habló a sus discípulos les dijo: no han oído lo que dicen los profetas y los salmos de mí, porque en ellos le fue revelado a David por el Espíritu muchas cosas que iban a ser cumplidas luego en nuestro Señor Jesucristo. El autor del libro de Salmos son varios, no es solo uno. Sobresaliendo David con un total de 73. 12 son atribuidos a Asaf y 11 a los hijos de Coré. 2 a Salomón, otros de Moisés, Enán y Etán. Y 35 son atribuidos de una manera pues general a algunos.
No está bien definido estos últimos de quiénes son, pero sí están contados y catalogados en la palabra del Señor. A David en la Biblia se le llama el dulce cantor de Israel. Miren qué nombre más especial que el Espíritu Santo le da, porque sus salmos fueron una dulzura de adoración delante de la presencia de nuestro Dios. Quiero que leamos en 2 de Samuel 23:1 cómo el Espíritu Santo cataloga o nombra a David. Dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ese es el nombre que se le da a David en cuanto a la composición de los salmos. Los salmos, entonces, han formado parte de la humanidad, han formado parte de los himnos de las iglesias de todo el mundo y han servido de inspiración a otros autores para hacer cánticos nuevos. Uno de los resultados de ser lleno por el Espíritu Santo es cantar salmos. Si usted quiere ser lleno de la presencia del Señor continuamente y diariamente, cante salmos, cante alabanzas, póstrese delante del Dios, del Señor de toda la tierra, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dicen los salmos de nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces nuestra enseñanza de hoy va a estar basada en los versos del Salmo 23. Ya con esta introducción, yo creo que nosotros vamos a amar más los salmos y más cuando los entendamos de una manera más prodigiosa. Entonces, el Salmo 23 es uno de los más conocidos y apreciados de todos. A través de él se puede encontrar aliento, confianza para afrontar las diferentes etapas de la vida. También ha confortado a muchos en su lecho de muerte, preparándolos para la hora de partida para estar en la presencia del Señor. Este salmo entonces, además de famoso, es muy especial y querido por la cristiandad. Aún las personas que no conocen al Señor, yo los veo que tienen aún un cuadrito colgado ahí enfrente o en la entrada de su casa, donde dice Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el Salmo 23:1 y lo vamos a leer, lo vamos a poner en la pantalla. Dice Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero recordarles que David en su juventud había sido pastor de ovejas y entendía el cuidado y la protección que se debía dar a cada una de ellas. La seguridad que la oveja podía sentir influía mucho en el ánimo y en el desarrollo de las ovejas, y David las cuidaba muy bien. Cuando David se presentó ante Saúl, en aquel momento de la gran batalla contra los filisteos, cuando salía Goliat, el gigante, desafiando los escuadrones de Israel, David llegó siendo un pastor en ese tiempo.
siendo un joven de 17 años, y cuando oyó cómo Goliat desafiaba e insultaba al ejército de Israel, él se enardeció, se enojó y dijo a Saúl: yo iré a pelear contra este gigante. Como Saúl le dijera que él era un muchacho y no podría, él le dijo: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un oso o un león y se llevaba una de mis ovejas, yo salía tras de él y se la arrebataba. Fuera oso, fuera león, se la quitaba. Y si se volvía contra mí, yo lo tomaba de la quijada y se las abría y se las quebraba y los mataba. Lo mismo pasará con este filisteo incircunciso, dijo David. Entonces David sabía perfectamente lo que estaba hablando cuando él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como David se sentía parte del rebaño del Señor y bajo su protección, él estaba seguro de todo. Es cuando él declara entonces en el Salmo 23, en el primer versículo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quiero decirte, a ti que me estás escuchando el día de hoy, que esta es la puerta de entrada para disfrutar de todas las bendiciones que a continuación vamos a ver durante el recorrido de todo el Salmo y de las que nosotros esperamos siempre. Cuando Dios es nuestro pastor, nada te faltará. Es una declaración muy contundente. Ahora, cuando Dios no es nuestro pastor, entonces todo te faltará. Es ahí la diferencia entre ser una oveja del Señor y no ser una oveja del Señor. Ustedes recordarán al hijo pródigo y la parábola que Jesús contó. Él se fue del redil, se fue de la casa y la protección de su padre. En otras palabras, como una oveja, se perdió. Y ya no era Dios su pastor. ¿Qué sucedió con él al final de la historia? Él mismo reconoció cuánta comida, cuánta ropa, cuánta protección hay en la casa de mi padre, y aquí yo perezco de hambre. Él reconoció entonces que todo le estaba faltando. Entonces, cuando él decidió volver a la casa de su padre. Ahora, el Salmo 23, entonces, es una figura también de Cristo, como lo vamos a ver en Juan 10:10 en este momento. Vamos a verlo, cómo es una figura de Cristo. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Vean qué declaración del Señor Jesús, relacionándola con el Salmo 23. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Y Juan 10:11, el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor. Yo soy también significa Jehová el Señor. En otras palabras, Cristo estaba confirmando que el Padre y el Hijo uno son. Él dijo: uno somos. Y dice también que el buen pastor su vida da por las ovejas. David lo había entendido. Él
dice que dio su vida cuando peleó con animales tan feroces como leones y osos y los derrotó porque estaba poniendo su vida por las ovejas. Luego podemos entender con todo esto que cuando el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Y otra vez, ¿verdad? El Señor nos recuerda, y Pablo a través de las Escrituras, cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nunca lo dude, si Jehová es su pastor, nada le faltará. Y te digo algo, en Cristo Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Cuando leas ese precioso salmo y el primer versículo que decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, está completamente seguro de que Él es tu pastor, que tú estás bajo su mando, bajo su protección, bajo su cobertura, porque la respuesta es, nada te faltará. Vamos a ir a la parte segunda, versículo 2, donde dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, en lugares de delicados pastos me hará descansar, se entiende en el contexto de los pastores de Oriente, que ellos pastoreaban en el desierto y caminaban kilómetros de kilómetros bajo un sol fuerte y abrasador. Pero también ellos conocían dónde estaban los oasis y ahí conducían a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua en un ambiente bien tranquilo. Por eso dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y es que las ovejas, después de transitar por todo ese desierto, necesitaban un descanso. Hay algo bien interesante aquí, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y antes, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En esos oasis había mucho pasto verde y en los cuales ellas podían pasar el calor del día. También a veces cuando los pastores las llevaban donde habían aguas corrientes, ríos fuertes, las corrientes fuertes a las ovejas les da temor, les da miedo, porque son animalitos un poquito nerviosos. Y hay otra situación también. Si una oveja cae en el agua, es difícil que se pueda salir, porque la lana absorbe toda el agua y se vuelve pesada y se hunde. Entonces, ellas entienden y saben de ese temor. Por lo tanto, no se acercarán cuando hay aguas corrientes fuertes. Por eso dice, junto a aguas de reposo. En el oasis son aguas tranquilas, son aguas poco profundas, donde ellas pueden tomar sin necesidad de exponerse al peligro y pueden luego después comer y también pueden descansar. Ahora, ¿verdad? Esto también es símbolo para nosotros, ya que Dios conoce nuestras circunstancias y dificultades por las que atravesamos cada día de nuestra vida. Entonces podemos estar seguros que Dios no nos llevará a lugares turbulentos, sino que nos llevará en lugares de aguas tranquilas, aguas de reposo, lugares donde tu alma verdaderamente puede estar en paz y podrás descansar. Dios entonces te pastoreará en todos estos lugares. Pon atención, porque el Señor, ¿verdad?, te va a guiar a lugares
de esta forma y de este tipo para que tú, ¿verdad?, puedas fortalecerte y puedas levantarte sin que nada te falte. Ahora, también podemos entender cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Cuando dice junto a aguas de reposo me pastoreará, también recordemos cuando Israel pasó por el desierto aquellos 40 años en los cuales dieron vuelta alrededor del monte Sinaí, y dice que el agua nunca le faltó. El agua de la peña siempre iba siguiendo al pueblo. Y también dice que en la mañana caía maná del cielo para alimentarles. El pueblo de Israel tuvo agua y tuvo maná y fue pastoreado en el desierto por nuestro Dios por 40 años. Hay una parte también que a mí me llama mucho la atención y me gusta, es donde dice que ni el calzado de sus pies ni la ropa se les envejeció durante 40 años. Imagínese usted tener un par de zapatos que le dure 40 años. Mire, hay que patentar esa marca porque es muy buena, ¿verdad? Aunque tal vez no haga tanto negocio porque no va a vender más. Imagínese una ropa que les duró 40 años en el desierto. Pero Dios los pastoreó con la pericia de sus manos. Y así hoy Dios te está pastoreando a ti con la pericia de sus manos. Por eso la expresión primera a mí me encanta: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si hay que proveer algo, Él lo proveerá si nosotros le creemos y entonces tenemos fe para recibirlo. Vamos a pasar al Salmo 23.3. Salmo 23.3. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. La palabra confortar significa restaurar, arreglar lo que se descompuso, ¿verdad? Y volverlo a hacer. Luego también, confortar también se define como poner una cosa en el estado original, el que antes tenía. Ahora, ¿cómo está nuestra alma hoy? ¿Y cómo Dios la había hecho? Dios dice que hizo a Adán como alma viviente, como espíritu vivificante. Por lo tanto, el hombre no fue hecho como hoy nosotros lo conocemos. El hombre fue hecho para alabar y glorificar el nombre de Dios. Se desvió y su alma se descompuso, en otras palabras. Perdió su originalidad. Pero Dios la va en Cristo a volver a hacer, la va a llevar al estado original y la compondrá de una manera que vuelva a ser como cuando estaba nueva. Eso quiere decir, confortará mi alma. Luego también dice, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Nosotros necesitamos ser guiados por el Señor. En el Oriente Medio, cuando el pastor guía a las ovejas, él va delante de ellas mostrándoles el lugar a donde ellas van a ir. Cuando hay lugares bastante difíciles de pasar, el pastor las lleva con todo el cuidado por esas sendas, para que ellas no tengan ningún temor. Y luego atraviesan esos lugares porque el pastor les iba guiando y les iba dando el ejemplo del lugar por donde tenían que ir. También el pastor las guía a pastos verdes. Es bien interesante cuando la oveja come. El pastor tiene que quitar los arbustos que son venenosos.
porque si no los quita antes, por eso él va adelante, las ovejas se lo comen y tienen un metabolismo bastante débil y mueren fácilmente con plantas venenosas. El pastor tiene que quitar entonces los arbustos que tienen problemas porque la oveja no lo sabe detectar. A mí me pasó algo bien interesante estando en un lugar, como a 1 kilómetro había un criadero de ovejas. Y siempre de largo de un edificio yo miraba las ovejas cuando se acercaban al cerco. Y más o menos se veían como a unos 100 metros donde se apreciaban un poco. Me gustaba verlas cómo se movían. Eran grandes el rebaño. Pero un día algo pasó con la cerca. Se cayó o la botaron. Algo sucedió. Y las ovejas se comenzaron a caminar hacia donde yo estaba. Yo tenía que irme, pero me interesé y me quedé. Y las vi venir, bien bonitas, venían comiendo, caminando. Pero lo interesante es que las que vienen aquí, vienen en esa misma línea, no cambian de dirección. Todas venían en una sola dirección hacia donde yo estaba. Cuando yo vi hacia abajo, ¿verdad? Vi que ellas comenzaron a comer. Pero en una parte del patio, aquí había grama muy buena para comer para las ovejas. En esta estaba más o menos seca. Y en esta parte había basura, bolsas y un montón de cosas botadas y basura. Las ovejas llegaron y no se fueron al pasto verde. Las que entraron en el pasto verde, eso comieron. Las que entraron en el pasto seco, eso comieron. Y las que entraron donde había basura, comieron basura. Yo sí me quedé sorprendido. Pero ¿por qué estos animalitos no todos se pasan para acá? Hasta que vi las características de las ovejas, me di cuenta. Ellas no distinguen muy bien a veces lo que se van a comer. No tienen buena vista, sí tienen buen oído. Por eso las ovejas oyen la voz de su pastor, pero buena vista en ese sentido no tienen. Y comen cualquier cosa que encuentran. Así es también con los cristianos. Los cristianos, Dios los ha puesto en cada redil, en cada iglesia. Y hay comida ahí para ellos. Pero también quieren andar comiendo por todos lados. Y a veces se envenenan, porque no es toda la comida que comen es buena. Es bien importante saber eso. Porque cuando nosotros comemos en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestra mamá sabe qué nos hace bien y qué no nos hace bien. Así es el pastor y está dando lo que la iglesia necesita. De vez en cuando se puede comer afuera, pero no todo el tiempo acostumbrarse, porque entonces la nutrición que va a necesitar el niño, en este caso en casa, no la va a recibir. Las ovejas son iguales. El pastor sabe dónde las va llevando para que vayan comiendo. Entonces, por eso es que dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Ahora, ¿por qué lo hace por amor a su nombre? Eso también es bien interesante. Los pastores de Oriente eran conocidos por la calidad de ovejas que tenían. Si las ovejas no eran bien alimentadas o bien cuidadas, entonces el nombre del pastor quedaba mal dicho entre los pastores. Por eso era uno, dos, ahí estamos. Perdón, tuvimos una interrupción con el micrófono. Muy bien.
Muy bien. Una falla. Uno, dos, ahí estamos. Nuevamente, perdón. Seguimos adelante con nuestra prédica. Entonces, el pastor lo hace todo este cuidado por amor a su nombre. Y estábamos hablando de los pastores de Oriente que cuando venden las ovejas y los compradores ven el tipo o la calidad de animalitos, entonces el nombre de ellos sobresale. Cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, podemos ver que cuando un cristiano verdaderamente da testimonio como un verdadero hijo de Dios, entonces también se habla bien del nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos también de aprender, que debemos dejar en alto el nombre de nuestro Señor. Entonces, pero Él lo hace todo esto por nosotros, por amor de su nombre. Ahora vamos a leer Salmo 23, 4. Salmo 23, 4. Que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Ahora, ¿qué significa esto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. También en el Oriente Medio, en los lugares donde estas personas pastoreaban, los lugares planos, también que eran desiertos y habían valles, llegaba un momento que el pasto se terminaba. Y entonces ellos comenzaban a subir a las colinas y comenzaban a ir por esas sendas que yo hablaba anteriormente, donde el pastor va adelante mostrándoles el camino. Pero mientras van subiendo y van escalando en altura, van dejando el valle donde están los animales de caza, donde están los depredadores de las ovejas. Entonces, al no haber animales en el valle, también comienzan a seguir el paso de las ovejas. Y hay lugares en los cuales de noche tienen que descansar, mientras van subiendo buscando mejores pastos. Cuando descansan en esos lugares, en la noche, son lugares oscuros, son valles de sombra y de muerte, donde van ellos subiendo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pueden atacar y las ovejas pueden ser fácil presa de estos animales. Entonces, el pastor se arma bien de una vara, que es una vara para repeler los ataques de este tipo de animales. Y también se arma de su cayado, en los cuales protege a la oveja, que muchas veces en esas sendas que van se resbalan y caen, y él con su cayado las puede jalar nuevamente hacia un lugar seguro. En nuestra vida, nosotros también vamos buscando el alimento espiritual, y a veces pasamos por valles de sombra y de muerte en la vida que nosotros tenemos en esta tierra. En este mundo hay oscuridad, hay pecado, hay enfermedad, hay ataques de enemigos, y últimamente el mundo se ha vuelto también peligroso. Y nos toca andar en muchos lugares en los cuales corremos peligro. Si hoy salimos a un lugar muy concurrido, tenemos también el peligro de
infectarnos de este virus que ha estado matando a bastantes habitantes de la tierra. Pues ya llevamos más de 1 millón de muertos con esta pandemia, y cuando nosotros salimos tenemos que cuidarnos. Si salimos a un lugar, tenemos que cuidarnos también de ladrones, de gente que trata de asaltar unos a otros y quitarles sus pertenencias. Si vamos hacia un lugar, corremos peligro también porque hay personas imprudentes. Total, que andamos también hoy en un valle de sombra y de muerte. Pero la Biblia dice, no tienes que temer mal alguno, porque el Señor está conmigo. Y su vara de autoridad y su cayado nos infunden aliento. Hay momentos en los cuales estos animalitos estas ovejas siguen subiendo y por fin llegan a la parte más alta, a las mesetas más altas, donde el pasto verdaderamente es bueno, es verde, y hay también lugares donde pueden tomar agua. Suben entonces, y ahí donde vamos a leer Salmo 23:5. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Muy bien. Adereza significa servir. Servir mesa, o sea que Dios, en este caso de las ovejas, el pastor prepara, ¿verdad?, una mesa, un lugar donde pueden ellos comer con paz, con tranquilidad. Y aunque anden animales depredadores, no hay problema, porque el pastor las está protegiendo. Ellas se están comiendo tranquilas. Alrededor hay tantas fieras y todo, pero no se atreven a venir en contra de las ovejas porque hay una protección del pastor y también de las personas que están con él. Ahora, en nuestro caso, el Señor Jesucristo dice que Él nos va a servir un banquete. Nos va a poner una mesa espiritual para que nosotros nos alimentemos diariamente. Pero hay alrededor de nosotros tantos angustiadores, tanta maldad, tantos depredadores. Nuestra lucha no es en este mundo contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todos estos andan alrededor de nosotros, como dice Pablo en una parte de la Biblia, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, delante de todas estas situaciones, Dios nos sirve un banquete suculento y nos está guardando y cuidando. Ahora vamos a leer el versículo final. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa, Salmo 23:6, me equivoqué. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si Jehová es mi pastor, si Él me guía por senda de justicia por amor de su nombre, si Él está conmigo en todo momento y circunstancias, si Él me provee de lugares de delicados pastos y me lleva a aguas de reposo y me da descanso y restaura mi alma, ciertamente el bien y la misericordia estarán conmigo todos los días de mi vida. Por eso es necesario que tú te apegues a la palabra de Dios, que tú confíes en el Señor, que lo recibas y lo tomes como tu pastor.
porque si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Al final dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Siempre que el Señor sea nuestro pastor, estaremos en su casa. Estaremos comiendo del maná espiritual del cielo. Estaremos confortados. Estaremos preparados siempre. Y dice aquí también, bien interesante, que el bien me seguirá. Yo no voy a ir tras el bien. El bien me va a seguir a mí. La bendición de Dios me va a seguir a mí. El cuidado de Él me va a perseguir a mí. Y Él me va a guardar y proteger, como dice el profeta, como la niña de sus ojos. Dios nos ama. Y David plasmó verdaderamente este salmo de una manera espectacular. Mejor no lo pudo haber puesto. Por eso es que dice la Biblia que al cantar salmos somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Al leer salmos se nos revela la voluntad de nuestro Padre. Yo quiero decirte, Dios te ama. Él es tu pastor. Y si eres una oveja que está descarriada, Dios te está llamando para que vengas al redil. Si eres una oveja que se ha apartado del redil, Dios te está llamando para que vuelvas a Él. Porque separado del Señor, nada puedes hacer. Así como si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor no es tu pastor, todo te puede estar faltando. Y como el hijo pródigo, estás sufriendo. Te hace falta, pero no hayas para dónde ir ni coger. Él decidió volver a casa. Y eso es lo que te corresponde el día de hoy. Volver a la casa del Señor. Yo voy a hacer una oración en la cual tú puedes entregar tu vida a Cristo. Yo quiero decirte que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, para darte vida, para que tú el día que partas de esta tierra tengas la vida eterna y no mueras por toda la eternidad. Voy a hacer una oración. Quiero pedirte que la repitas en este momento conmigo para que le pidas perdón a Dios y le entregues tu corazón a Él. Repite conmigo, dile así: Padre que estás en los cielos, yo te pido perdón porque he estado separado de ti. Hoy me arrepiento de mi pecado y quiero creer y aceptar en mi corazón que tu Hijo Jesucristo murió por mí, tomó mi lugar en la cruz para perdonarme y para que yo no muriera. Yo te recibo hoy como mi Salvador y Señor. Yo quiero estar en tu casa y quiero que tú seas mi pastor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hacer otra oración también. Sé que entre los que me están viendo hay personas que están fuera de casa, han dejado al Señor como su pastor, pero Él te quiere restaurar, como dice, confortar tu alma. Él la quiere hacer nuevamente, que esté buena. Ora conmigo así, dile: Padre que estás en los cielos, yo te pido perdón por haberme ido de casa y haberte dejado, pero hoy estoy arrepentido y quiero pedirte que me acepte de nuevo, porque yo sé que soy tu hijo, pero que he estado en desobediencia, y el día de hoy te pido perdón porque quiero volver a casa. Recíbeme en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estas palabras que yo les he hablado hoy son espíritu y son vida. Aprovéchalas, tómalas para ti y ponlas en un lugar especial en tu corazón. Que Dios te bendiga hoy y que tengas un buen fin de semana con toda tu familia. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.
más grande y digno de alabar. Hoy vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Y solo tú eres Dios eterno, solo mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero